Nos acompaña como es habitual miércoles por medio don Juan Luis Oyarzo. ¿Cómo está don Juan Luis? Bien, pues estimado. No, aquí yo la paso bien con usted. Un gusto, buenos días. Yo la paso muy bien. Qué bueno. Nosotros igual. Simpático. No. Excelente. A Daniel Miranda le dice exactamente lo mismo cuando habla. No, yo lo he escuchado y no le dice eso a ¿No? Gran comunicador. Saludos a Daniel Miranda, sí. Pues, un abrazo por sobre todo. Oye, a propósito del transporte, estuve viendo el lunes, pude ver el matinal completo en un espacio que tuve porque nos llegó un alumno, así que empecé a ver y me sorprendió algunas cosas que mencionó el Ceremi Transporte. ¿Los caballos? Tal cual. El romanticismo. Yo me puse en el lugar de usted y yo digo... Y yo creo que ambos quedaron como en shock. Porque lo trataron como súper suave en ese aspecto. Qué romántico. Qué romántico cuando vieron un turista, había el caballo. Sí. ¿Cierto? Sí. No fue como un tema, fue como algo extraño que fue difícil de tratar, ¿cierto? Pero bueno, son. Es que yo en un momento al comienzo pensé que era ironía. Sí. Bueno, yo empezó que estaba tonteando el Ceremi. Pero estaba hablando en serio. Sí, estaba hablando en serio. Sí. Y después llevarlo a un parque donde todos los perros juntos y convivan con los animales. Me pareció más un aspecto claro, sí, tal cual, como Disney. Impresionante. Como Disney, súper poco práctico, pues me llamó mucho la atención. Lo que pasa es que así, con esa visión de... No, pues fueron caballeros ustedes todos, yo lo he visto en acción el otro, pero yo siento que quedaron en shock. No, yo iba a empezar a excavar en ese punto, pero había tantos otros temas que conversar. Sí. Y yo creo, Juan Luis, que hay veces, y esto uno lo va aprendiendo con los años, que hay veces que no es necesario, no más preguntas, señoría. Sí. Una cosa así, yo ¿no? Creo que sí. Ya lo dijo y queda expuesto y la comunidad tendrá que, más que uno, apretarle el cuello. Porque hay cosas que son... irracionales bajo mi punto de vista, como por ejemplo esa respuesta. Con todos los problemas que tenemos, con el notición de hace una semana de las carreras, o sea, de caballos con jinetes corriendo por Lautaro Navarro, con gente herida, autos chocados por caballos, colisionados por caballos, y que llegue una autoridad de gobierno y diga esto. Es que me llamó mucho la atención porque aparte tú tienes una investidura de cargo. Entonces en esa investidura de cargo tienes que tener mucho cuidado porque al parecer demostraste lo que tú sientes, por lo que llegó una imagen ¿de caballo? De Ceremi saliendo de su casa a caballo. No. O alguien saliendo de las casitas. No, podría ser también. Lo que pasa es que esta Ceremía tiene un Ceremi subrogante adicional. O sea, siempre tiene Ceremi y viceremi. De como vice Ceremi, así. ¿Sí? Entonces llegó imagen de es una vice Ceremi que parte de... Yo pensé que iba a salir con boxer. Como estaban hablando de eso, imagínate. ¿Cómo se llamaba este personaje el que hablaba con los animales? Doolittle. Sí. No, quedaron en shock. Ahora reaccionaron, ¿cierto? Sí, pero yo creo que así como uno lo pensó, yo creo que varios que estaban en casa pensaron lo mismo. No, claro. O sea, claro, no puedes dar esa respuesta. Insisto que ya al momento de las explicaciones, porque yo le pregunté 2 veces, pero usted está diciendo que romántico, le digo, y todo lo demás, que poético, bla. Y a medida que él iba profundizando en el tema, yo me daba cuenta de que no era necesario seguir ahondando y seguir preguntando porque quedó muy expuesto. Yo creo que sí. Muy expuesto a lo que dijo que es absolutamente irracional. Basado en lo que ha pasado en los últimos años en la comuna, los problemas que tenemos con los caballos. Fuiste muy prudente, así como que salió tu sabiduría. Pero claro, una cosa así. Claro, sí, como oso panda, como panda. Porque yo creo que con unos 15 años... No, hace unos meses. No, tú te parás acá. Hace unos meses, hace unos meses. Cabrón, ha cambiado. No, claro. Pero es que lo que pasa es que más allá, no sé si... Pensando que oso panda. Quedó pegado con el... Kung Fu Panda, no, por la sabiduría. ¿Cómo se llama este otro que habla... Toma y todo Teddy. Ted. Ted. El osito Ted. Anda los colores. No, lo que pasa es que, yo insisto, pero era medio no era necesario pararse arriba de la mesa. Tal cual. Porque lo que dijo, como que deja explícito y después dice, porque después habló de la militancia, las primarias y todo lo demás, tú dices, ¿pensarán todos los militantes igual? Claro. ¿Pensará todo el gabinete igual? Sí. ¿Pensará el gobierno así de esta manera? Por eso no hacen nada, por eso aparece un vocero de gobierno diciendo que esto es inédito de los caballos, sabiendo que tenemos hace más de una década los problemas con los caballos. Entonces uno escucha un Ceremi, parte de ese gabinete y dice, ya,
parece que es una cuestión de ideológica o de concepto. Bueno, Cristina Martínez menciona también el Ceremi no es de acá. Debe creer que el tema de los caballos ha sido siempre... No es de acá. No, o sea, no menciona es una opinión. No estuvo por muchos años acá. Él vuelve para ser Ceremi, claro, pero creo que es de Natales. Pero se fue saliendo del colegio Natales. Pero los caballos... Bueno, porque vamos a entrar en ese tema. Creo que estuvo un tiempo en el gobierno de Bachelet 2. Creo. Pero no, él llegó a la zona... Yo no lo recuerdo en el gobierno de Bachelet, yo participé en el gobierno... En la gobernación, creo. Podría haber sido. Creo, no como gobernador. No estoy seguro, pero creo que tuvo algún tipo de función, creo. Pero de todas maneras fue un tiempo, pero no estuvo antes y no estuvo después. Él llega para ser Ceremi de transporte. Claro, porque los comunistas, además, el PC a nivel local, trajo gente de afuera. Sí. Bienes nacionales, también lo aprecié un poco desentendido de temáticas, así como, mira, esto es plenamente de esto, y él solamente daba como una opinión, siendo que eres Ceremi de Transporte, independiente de que, claro, existen temas que están vinculados con el aspecto del municipio, sí, pero hay otros aspectos que... ¿Rodrigo del Potro? Rodrigo del Potro. ¿Es un tenista? No era un cantante. No, ese es el Potro. ¿O el Potro? Ah, es que Del Potro es un Potro. tenista... No, el Potro. El mejor tenista argentino de los últimos años que ha tenido... Bueno, ya no está. Rodrigo Bueno. Exactamente, el Potro. Oye, Iván, hice mi tarea. Muy bien. No sé si la recuerdas, tal vez no. Hice mi tarea. Yo me dediqué con esmero, con trabajo, ¿Cuál era? con todas las cosas. Claro, es como el Ceremi. Esto es fuerte, ¿eh? Sí. Sobre las pensiones. Ah, tienes razón. Y sobre la diferencia que existe, por entre ejemplo, un profesor y la fuerza. Hice la tarea. Muy bien. Hice la tarea. Yo vi unas pensiones. Y tengo, compadre, mucha información, porque uno empieza a indagar un poquito para traerte entonces algunos elementos que se vuelven importantes. Y a propósito, tú me preguntaste algo con respecto a las pensiones, compadre. Y te las menciono porque una pensión de vejez en una AFP, el monto promedio de la pensión, el promedio quiere decir de que en realidad hay pensiones, por supuesto, que son más bajas, sí, son 430 lucas. Esa es básicamente la pensión que es promedio cuando tú jubilas en una AFP. O sea, quiere decir que cualquier chileno que vaya jubilando va a recibir una pensión promedio de 430.000 pesos. Aquí ya podemos empezar a jugar. Si tú tienes, por ejemplo, incluso 25 a 30 años de trabajo y cotizaciones, tú vas a recibir alrededor de 481.000 pesos. Pero cuando tú empiezas a compararlos, como tú bien decías, con el aspecto de las pensiones que se reciben, por ejemplo, en Dipreca o Capedena, te vaya a asombrar. ¿Te vaya a asombrar, Iván? Altísimas, ¿no? Te vaya a asombrar. Porque, primero, total Capredena, 1.383.000 pesos. Esa es la pensión promedio. O sea, quiere decir que hay personas que reciben más. Y, por ejemplo, cuando hay, no sé, una persona que tiene un rango bajo, su pensión está alrededor de los 380, 400.000 pesos. Pero empecemos a detallar al interior de Dipreca y Capredena. Por ejemplo, el que tiene la pensión más alta es un general de ejército. La pensión, compadre, la pensión. Escucha bien, los que están en casa también. 5.040.000 pesos es su pensión. Me está ahí. Y es promedio, y los últimos jubilados y el número de pensiones pagadas son 5. O sea, son 10,47 veces una pensión promedio de la AFP. Oye, te pasaste. 5 millones. General de ejército. ¿Cualquier general de ejército? General de ejército. ¿Sale jubilado con 5 palos? 5 palos. Bajemos la lista. General de aviación. Ya. 4.647.000. O sea, son 9,65 veces que una pensión promedio en el ámbito de la AFP. Perdón, y te jubilas antes. No claro, es que puedes jubilar. Y en realidad el monto está básicamente en relación a personas que cotizaron alrededor entre 25 y 30 años. De tal manera que se asume también que la información que está relacionada con estos generales son personas que trabajaron al igual que en la vejez, es una comparación igual entre los 25 y 30 años de servicio. Hay una sola cosa, eso sí, para hacer la diferenciación. Dale. Que ese personaje, general de lo que sea, nunca tuvo una laguna.
mientras fue funcionario de la Fuerza Armada. Ese es otro tema en el cual nosotros vamos a entrar. Que nosotros sí tenemos laguna. Tenemos laguna. Claro, nunca tuve una. Entonces te echaron y encontraste pega 3 meses, 4 meses después, esos 4 meses... Ya, perdón, pero tú caché que alguien que no es de la Fuerza Armada y que no ha tenido laguna tiene un tope. No, lógico, sí. No gana ni 4, ni 3, ni menos 5, gana un millón, creo que el tope es 1.500.000, 1.700.000. Hay un tope también. Aunque no tengas laguna en toda tu vida. Sí. O sea, la diferencia es demasiado injusta, bajo mi punto de vista. O sea, es tremendamente, porque te estoy dando datos que son netamente concretos, extraídos efectivamente a través de la página de transparencia para las instituciones de DIPRECA y CAPREDENA. Entonces, general de ejército, 5 millones. General de aviación, 4 millones 6 y 4 millones 6 porque jubilaron y el número de pensiones pagadas son 49. O sea, hay 49 personas que reciben entonces esa pensión. Promedio de 4 millones 647. Vamos bajando. Capitán de navío. Ahí hay 947 pensiones pagadas. Ya. El monto, 3.600.000. Esa es su pensión. Y si vas viendo con temas más comunes, investigaciones. Número de pensiones pagadas, 5.600 pensiones, 2.110.000 promedio. Compadre, es un elemento, pero súper dispar en comparación, por ejemplo, a una pensión de la AFP de una persona que jubiló y que cotizó 25 y 30 años, jubila, y que recibe 480 lucas. Esa es una pensión promedio en la AFP. Perdón, no sé si tienes el dato, no te quiero complicar, pero ¿carabinero? Carabinero. Jubilaron, número de pensiones pagadas 33.752, monto de la pensión 1.419.000. Es bastante más bajo que el resto de la rama de la Fuerza Armada. Sí, ese es el total de carabineros. Sí, que están pensionados. Es el total. Que están pensionados. Y ese es el promedio, ¿no? Este es el promedio. De tal manera que hay carabineros que pueden igual no es mala pensión, pero es muy distinta a la de... O sea, en comparación a los 430. Pero no creo que un general de carabineros gane 1 millón de pesos. No, es el promedio. Es el promedio. Por eso, o sea, deben haber pensiones de generales de carabineros. Y deben haber pensiones más bajas de carabineros rasos. Sí. Ese es el promedio. Sí. De hecho, el total de IPRECA, que es básicamente la dirección de presupuesto de carabineros, es 1.572.000. Ese es el promedio total. Ese es el promedio. De hecho, yo te traje incluso en la tarea que me pediste, por ejemplo, que en realidad, claro, porque ellos tienen un sistema y ahora podemos ver las causas. ¿Ah? Porque tú me decías, ¿por qué un profesor? ¿Y por qué el aspecto del financiamiento que existe entonces en estas otras entidades es tan dispar? No sé si, ¿cierto? Si tiene algo que lo que tú vas a decir ahora es lo que acaba de decir Verónica, si no equivocado, dice, las pensiones del sistema antiguo se calculan con el último grado o sueldo, no con el capital. O sea, en otras palabras, si tu último grado es teniente coronel... No sé la tasa de reemplazo, ¿eh? La tasa de reemplazo se refiere básicamente a la última pensión en comparación a tu último sueldo. Yo creo, y de acuerdo a estos elementos, porque uno conoce más el sistema de AFP porque uno está inmerso en la AFP, y en el aspecto de DIPRECA o CAPREDENA hay elementos bastante particulares. De hecho, la cotización es de un 6%, ¿cierto? A diferencia de la nuestra, que es un 10%, ¿cierto? Más la comisión y más el aspecto que recibe la AFP. O sea, el aporte es menor que el común de la gente. Es menor al común de la gente. Ellos tienen también otros elementos que se encuentran relacionados con otros aportes, pero directamente a la pensión son un 6%, aparte un 0,5% al fondo revalorizador de pensiones y un 6% a su sistema de salud y 5% al fondo de desahucio. Esos son los aportes que hacen a través de su sueldo, entonces, funcionarios que están relacionados con este aspecto. Ahora, uno pensaría, ellos tienen un sistema de reparto, es distinto al nuestro. Sí. Nosotros tenemos una capitalización individual. Tú, Mauricio, tú, Iván, colocas dinero dentro de tu AFP como si fuese una cuenta de ahorro personal y esa cuenta es la que se va creciendo. No hay ningún aporte en ese aspecto autofinanciado que provenga entonces de otro lugar. Ni tampoco aparece, por ejemplo, alguien más joven que nosotros y va entonces a aportarnos dentro de nuestra pensión. Eso tampoco ocurre en ese sistema si fuese solamente la AFP. Dejemos los pilares solidarios o la PGU fuera. En nuestra pensión autofinanciada, ese es el entendimiento de una AFP. En cambio, en CAPREDENA o en DIPRECA hay un aporte que es un sistema de reparto. O sea, quiere decir que tenemos una olla en común, generamos el dinero de todas las personas que parten ahí y después cuando tú jubilas empezamos a repartir básicamente ese dinero. ¿Qué es lo que sucede en los países desarrollados, Juan Luis, más o menos? No, entre comillas no. Okay. Pero entre comillas hay otro tipo de sistema que tal vez lo podemos tratar ¿Pero luego. Mezclado con esto? Claro, porque uno podría pensar, de acuerdo a lo que estamos viendo, que el sistema se autosolventa. ¿Cierto? Y no es así. Compadre, esta es la forma de financiamiento y no sé si aparece ahí. Sí, el cuadrito chiquito es el aspecto de CAPREDENA
y el aporte fiscal es todo. O sea, el 93% lo aporta el Estado para que funcione el sistema de Capredena. Esta es una exposición, podrían cambiar algunos de los resultados. Nosotros. Que se hizo en el Senado en el año 2015. De tal manera que tiene alrededor de casi 10 años de diferencia. Y esta presentación era efectivamente para explicarle en el 2015 al Senado cómo funcionan los sistemas y poder ver si existe una reforma. Hay que recordar que Sebastián Piñera, el presidente, presentó una reforma para esto que ahora está durmiendo en algún lugar del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo. Está durmiendo el aspecto de algunos cambios, porque tú ves que el aporte fiscal es tremendo. O sea, el sistema no se autosolventa solo. Perdón, el aporte fiscal que es plata de todos, tuya, mía, de todos, ¿no? Entonces nosotros como ciudadanas y ciudadanos estamos financiando el 93% de las pensiones de las Fuerzas Armadas. Tal cual. Ok. Y también vienen aportes porque es un aporte fiscal, porque hay que recordar que también hay ciertos elementos que provienen del cobre, hay varias cosas que en realidad, pero que es plata de todos los chilenos. Ahora, este sistema Capredena, de reparto solamente para las Fuerzas Armadas, ¿cuándo comienza? ¿Se instaura en el gobierno militar o no necesariamente? No. Este ¿viene de antes? Este sistema ya venía de antes. ¿Ya? Hay que recordar que nosotros antes teníamos puras cajas, ¿cierto? Entonces existen las cajas del mercado financiero, de los bancos. La de empleados particulares. La de empleados particulares, la caja de los profesores. Pero ¿cuál era el problema en ese momento? Que todos tenían disparidades en los cobros y en las formas cuando tú vas a jubilar. Entonces de repente algunos te decían, mira, ¿sabes que tenés que cumplir 15 años consecutivos? Jubila. El otro te decía, ¿sabes, compadre? Mira, tienes que tener este aspecto, jubilas. Mira, es que tienes que tener tantos fondos o tantos meses cotizados, jubila. Entonces eran sistemas súper dispares, ¿sabes? Y fíjate que aunque no lo creas, es Salvador Allende en un determinado momento, en el gobierno de Salvador Allende, donde se genera una especie de cotización o un intento de generar una cotización en común, ¿cierto? O sea, eliminar todas esas disparidades, porque tenías claramente, en el momento de la jubilación, jubilados que tenían un muy buen estatus porque pertenecieron al banco y ganaban mucho dinero, y tenías otros que tal vez estaban en otra caja y que no era tan potente y te generaba un problema de que todas las cajas actuaban de forma distinta. De tal manera que en el gobierno de Salvador Allende hubo el primer intento, en conjunto también con el de Frei Montalva, ¿cierto? Es un legado que se va construyendo de generar un sistema previsional en común, ¿ok? Que era un sistema de reparto, al igual que lo que existía aquí. En ese momento el sistema no tenía pérdidas, o sea, funcionaba efectivamente, pero lo que tú veías era que a futuro tú ibas a tener problemas, ¿cierto? Por eso en 1980 se formula el concepto de la AFP como una alternativa súper innovadora, porque en ese momento era innovadora, y era básicamente tú te encargas entonces de tus ahorros previsionales, y estos ahorros previsionales van a ser invertidos por el mercado financiero a una tasa que se encuentra relacionada con hoy día el aspecto del multifondo C. De tal manera que las AFP invertían efectivamente en un único fondo, que después se amplió a todos estos multifondos entre el A y el E. ¿Cierto? Eso es lo que existió en un determinado momento. ¿Y cómo se autofinanciaban las cajas antiguamente, antes de las AFP? Con el aporte de los... Perfecto, de los cotizantes. De los cotizantes. Ya, pero ¿y esa plata no se reinvertía? ¿Cómo lo hacen las AFP? Sí, también se generaba porque la gracia... Pero no en el mercado financiero del Eso país. Lo ignoro, pero por lo general era... Porque eran básicamente otros tiempos, ¿sabes? Otros tiempos, otros números, totalmente. volúmenes. Hay que recordar que recién Frei Montalva incorpora la UEF para hacer un tratamiento en el aspecto de los ahorros. Ajá. De tal manera que es muy probable que estos fondos que existían en ese momento estén regidos con la UEF, porque el sentido que tenía Frei Montalva cuando colocó la UEF era generar una actualización de tus ahorros. La UEF luego en el transcurso del tiempo se distorsionó y se ocupó entonces para la adhesión de deuda. De tal manera que hoy día vas a cualquier lugar y en realidad está relacionada con la UEF, ¿cierto? Y te entregan entonces un aspecto de actualización de la inflación para que tu dinero se actualice en el transcurso del tiempo. Se cambió la dinámica de lo que se había pensado con la OEF. Oye, acá lo estaban consultando. Para que una persona gane una pensión de 6 millones de pesos, debería tener un sueldo de 20 y tantos millones de pesos, ¿no? No, porque... Pero me hablas del sistema de la fuerza... Sí. No, porque ese es un sistema de reparto. Entonces el sistema de reparto se amplía y se va entregando aportes, no por tu monto. No traje esa diapositiva de la presentación que se hizo en el Senado, pero en realidad ellos tienen montos imponibles. Entonces son personas que ganan 2 millones y algo, 3 millones de pesos, 4 millones de pesos algunos 5 millones de pesos, y lo que se trata entonces con el sistema es que conserven su última renta o sus últimos niveles de ingreso. En ese sistema de reparto, entonces, se trata de generar esa equivalencia. O sea, no es como el sistema de AFP. Ellos no ganan una pensión por todo lo que trabajaron durante toda su vida,
sino que por su último sueldo. Por sus últimos sueldos, ¿ah? Claro. Por sus últimas actualizaciones. De tal manera que, para dejar claro en la casa, no es que tú tienes entonces una olla, colocas lleno de todos los sueldos de los fondos y después las repartes en partes iguales, ¿no? Po. No. O sea, claramente el sistema va mostrando que en realidad lo partes en trozos distintos dependiendo de tu grado, dependiendo de si eres general, claro, dependiendo del lugar que ocupas jerárquicamente en el aspecto. Y de los años dentro de la institución, claro, igual, ¿no? Claro, porque en realidad tú en esas instituciones puedes jubilar con menos años, que eso no ha cambiado a pesar de los intentos que existieron con el aspecto político. Yo vuelvo a recordar que el mismo Sebastián Piñera, que es extraño que él, pero lo hizo, presentó un proyecto de regulación de estos elementos que en realidad no ha prosperado. Y ya ha pasado en realidad ya su tiempo. Y no, yo creo que pasó la vieja. Yo creo que tal vez pasó la vieja. Es como que ni siquiera tiene suma urgencia. Ni siquiera tiene urgencia básica. Lo va a tener. Y no lo va a tener. Es muy probable que no. Eso perdió la urgencia. Lo que pasa es que además de estos temas, nosotros lo estamos conversando acá, pero es re difícil que se hablen. Es súper difícil que se hablen y que se expliquen. Y molestas a mucha gente. Claro, hay mucha gente molesta seguramente. En este momento sí. Ejemplo, Alfonso Cuello dice, en todo mundo las pensiones de Fuerzas Armadas son responsabilidad del Estado. Nosotros no tenemos horario, lo determina la situación operativa. Es fácil dar una opinión técnica, pero no tienen ni idea cómo es ser miembro de las Fuerzas Armadas. El sacrificio individual, si un sistema funciona bien, ¿por qué modificarlo? No, lo difícil es dar una opinión técnica como lo está haciendo Juan Luis, porque para dar opiniones técnicas hay que saber y hay que estudiar, y hay que entender los sistemas, y hay que entender cómo funciona la economía. O sea, esa es una opinión desde el corazón, ser parte de la Fuerza Armada. Y nosotros en ningún momento estamos diciendo que el sistema de las Fuerzas Armadas tiene que dejar de existir. Lo que estamos diciendo es la diferencia que existe con los sistemas de la AFP, de una persona común, que en realidad existe y que tiene, por ejemplo, cotización. Entonces la pregunta que nosotros nos realizamos, porque yo entiendo la importancia que tiene, por ejemplo, la defensa. Eso, por ejemplo, no me acuerdo quién lo mencionó, Alfonso Cuello, yo el respeto que le tengo a las Fuerzas Armadas y todo eso es enorme, ¿cierto? Conozco a muchas personas, tengo muchos amigos y en realidad yo reconozco que ellos tienen que tener efectivamente pensiones que acrediten también y sus remuneraciones que acrediten entonces el nivel de riesgo, esfuerzo y dedicación que tienen en sus puestos de trabajo. Pero no podríamos entonces mencionar también que los profesores con su dedicación, con su esfuerzo, con sus ganas, deberían tener entonces tasas de reemplazo que sean mejores. Gracias a un profesor. Claro, logró hasta cuarto medio mínimo hasta octavo básico. Entonces no estamos criticando a las Fuerzas Armadas. Y ese profesor no alcanza a ganar ni el 10% de lo que gana un general. Yo tengo cifras que son tremendas. Un profesor sale con 400 y tantas lucas. Porque por eso nació este tema hoy día, que fue por qué la diferencia entre un general que gana 6 millones de pesos mensuales o 1,5 millones y un profesor que ha dado toda su vida para enseñarles a esos mismos que hoy día son parte de las Fuerzas Armadas, el por qué, ¿cómo se llama? Gana 400 lucas. El punto es la disparidad y cómo nosotros logramos que los sistemas de previsión social para personas que se encuentran fuera de estas entidades permitan entonces, por ejemplo, alcanzar también a estas entidades. Porque tú tienes un profesor que al final de sus días efectivamente gana 2 millones de pesos. Es muy probable que esa sea su renta, luego de 25, 30, 40 años de trabajo y termina con esos sueldos. Y la tasa de reemplazo que recibe en promedio, que la tasa de reemplazo en promedio es lo que va recibiendo, por ejemplo, un profesor que trabajó entre 35 y 40 años. 40 años quiere decir que empezaste a los 25 años a trabajar. Y su tasa de reemplazo es un 32%. De lo que ganaba. De lo que ganaba. O sea, si ganas 1 millón, ganas 320 lucas. Si ganas entonces 2 millones, ganas como 640 lucas de pensión. Entonces, las tasas de reemplazo de los aspectos de AFP son demasiadas mezquinas, ¿cierto? Para no solamente los profesores, porque hablamos de los profesores, pero es para todos. Sorry que yo el señor Cuello, hay que decirle que el Estado somos todos. Sí, pero todos. Porque entonces todos y a mí no me parece que lo que a mí me gustaría es que las pensiones de la gente civil, no de las Fuerzas Armadas, mejoren. No tocar la de Capredena, si el sistema anda bien, ¿por qué la vamos a tocar? Pero mejoremos las otras. Porque además, ¿sabes lo que provoca? A la gente que no está ni ahí con las Fuerzas Armadas, que no debe ser poca, no es mi caso, pero hay gente que no está ni ahí, y encuentro muy injusto esto, lógico. Lo que le provoca es rabia. Pero por supuesto. Si por algo hubo un estallido social en este país, exactamente. Ahora, y no, espérate, ¿y sabes qué es lo que provoca más rabia? La sobrereacción de una persona que está bien, perfecto, que vaya a tener esa jubilación sin cuello,
pero la sobrereacción de criticar del por qué hablamos del tema públicamente, si estos temas hay que hablarlos. Estos temas hay que conversarlos. Y no nosotros necesitamos, es fundamental las Fuerzas Armadas, y eso hay que dejarlo en claro, porque es fundamental en particular por la soberanía, en particular cuando tú tienes personas como las cuales yo tanto he hablado, como nuestro vecino presidente de la República Argentina. Entonces tú dices, oye, las Fuerzas Armadas son fundamentales dentro del desarrollo, seguridad y protección que tiene nuestro país. Entonces yo no coloco en duda sus pensiones después de toda una vida de mucho sacrificio, pero sí los que pongo entonces en duda son los elementos entonces que existen con profesores, con personas que trabajaron tal vez de forma informal, y nosotros tenemos un problema tremendo. Yo te quiero contar un poquito más de la historia luego. Un paréntesis solamente. Sí. Tengo varios amigos de las Fuerzas Armadas, algunos que son familia, del área... Yo también, todos aquí. Todos tenemos, es muy común acá en Punta Arenas. Pero ¿sabes qué? A mí me molesta, y no me puedo quedar tranquilo con esta parte de la opinión, porque el señor el Cuello dice en una parte, todo el mundo, las pensiones de las Fuerzas Armadas son responsabilidad del Estado, nosotros no tenemos horario, lo determina la situación operativa. Yo quiero decir al señor Cuello que no sé si son todos, porque cuando yo salgo 5:30, 6 de la tarde, vienen la fila de vehículos con uniformados a las 5:30 de la tarde por Costanera hacia el sur. Ya, espérate, pero como en la vida. Pero como en la vida, pero hay muchas personas que no pertenecen a la Fuerza Armada, que salen de su trabajo y se tienen que ir a un segundo trabajo para poder llegar al sustento. Y ese no para en todo el día, e incluso tiene que seguir hasta la noche quizás en la casa para poder llevar el sustento a la casa. O sea, acá no hay que mirar en menos al resto. No, po. Entonces todos tienen un trabajo y todo es digno. Ni en menos ni en más. Los funcionarios públicos, la gran mayoría, y me refiero desde el que trabaja hasta pasando por todos los generales y todo, salen a las 5 de la tarde, ejemplo. Los días viernes salen más temprano. Soy un funcionario público. Bueno, en el caso de los comunicadores, si hay una emergencia, nosotros tampoco tenemos horario. Y para el paro del gas tuvimos no 16 días sin descanso trabajando. Sí. O sea, para el paro y cuantas otras cosas, del borde del río, todo. Me dirán, nosotros también. Bueno, somos iguales en muchas cosas. Si el tema acá, ciudadanos. Tengas uniforme o no tengas uniforme. Pero la pensión no es igual, o sea, porque es probable que nuestras pensiones, muchachos, van a llegar a 480 lucas. Claro. Nosotros terminemos nuestra vida laboral. Este sistema de pensiones que tiene la Fuerza Armada, que si tú lo ves, la frialdad es la raja. Yo feliz de tener ese sistema de pensión. No, todos. ¿Es difícil llevarlo al mundo civil? Es difícil, ¿eh? Es imposible. En particular, por ejemplo, bueno, aquí Ernesto Calisto también menciona en YouTube que es imposible que alguien llegue a tener una pensión de 5 millones porque existe un tope imponible, salvo que tengas ahorro en APB y cuenta 2. Para los civiles. Para los civiles. Claro, pero en Capredene de Crepa y de Preca no es el mismo aspecto, no existe la cuenta 2. No existe el ahorro previsional voluntario, de tal manera que le respondo también al vecino Ernesto, de que en realidad, claro, el sistema que ellos tienen es un sistema de reparto, es un sistema distinto, que yo siento que en estricto rigor no está financiado, porque te acabo de mostrar entonces este aspecto en el cual el círculo grandecito, todo el 98 como y algo, son los aportes fiscales. Sí. Lo que proviene entonces del sistema de reparto, de los propios descuentos de los trabajadores, ese es el trocito. Que es el 6% de su entonces sueldo, ¿no? Efectivamente el Estado se hace cargo del sistema de pensiones que existe, y esto pero es el Estado no se puede hacer cargo de todas las pensiones de todos los chilenos. Y no con pensiones también tan dispares, o sea, porque hablamos de ciertos sectores que cuando nosotros hablamos de una pensión de 5 millones y algo, o hace un tiempo atrás en algún canal nacional surgió entonces en Gendarmería los pagos de las pensiones de 4 o 5 millones, te estoy hablando hace 7 años atrás. Estamos hablando que ese 6% que se entrega de IPRECA, ¿eso significa cuánto descuento al funcionario? Más o menos. En su tope un 7, ¿no es cierto? En su tope imponible debe ser alrededor de unos 200.000 pesos y algo. Dependiendo de los sueldos, y te estoy hablando de una cifra totalmente promedio, porque tú sabes que el porcentaje es un aspecto que resulta... Oye, pero yo te quería comentar por qué ocurre esto, porque por qué ocurren las disparidades en este aspecto. Cuando se crea entonces el concepto de la AFP, ¿cierto?, se genera la posibilidad de que las Fuerzas Armadas tengan todavía su sistema, y ellos, en estricto rigor, no son obligados a cambiarse a este nuestro sistema, porque nosotros participábamos de un sistema que era más bien una especie de sistema de reparto. Teníamos condiciones que no estaba desfinanciado en ese momento, pero tú veías que a 10, 15 años el sistema iba a colapsar como este, que tú te das cuenta que en realidad el aporte fiscal tiene que ser inmenso. Y se formula entonces este aspecto de la AFP, pero con condiciones que se vuelven particulares, como por ejemplo, te menciono una. Primero, era otro Chile. O sea, en los 80, tú salías del colegio, 18 años, ¿cierto?, y salías a trabajar. De tal manera que cuando tú cuentas todos los momentos que tuviste para entregar una pensión, son muchas, son como 42 años, 47 años que tú tienes entonces para juntar de forma
Y aparte el contexto era que nuestros viejos conseguían el trabajo y la mirada que tenían nuestros viejos es que tenía que permanecer alrededor de 47 años en la institución. Exacto. Y ibas creciendo dentro de la empresa. Era una tragedia quedarte sin trabajo. En ENAP pasó eso. Bueno, claro, o sea, tú pensabas, y eso, a diferencia de nosotros, que nosotros andamos efectivamente con diferentes trabajos, con diferentes aspectos, y nosotros estamos acostumbrados, yo creo que en particular aquí nosotros tres, de tener, por ejemplo, distintas alternativas laborales. Así es. Entonces estamos picando por acá, estamos picando por allá, yo de repente hago algunas clases allá, otras clases acá. Tenemos un elemento que va cambiando. Nuestros viejos eran distintos. Entonces, de partida, muchos de ellos no existía una profesión muy definida, porque hay que recordar que en el 90, alrededor del 1% nomás accedía en el 90 a la educación. De tal manera que imagínate en el 80, no tengo ese dato, de cuántos entraban a la universidad, menos. Además, habían carreras que se habían cerrado. En el 90, claro, en el 90 teníamos 400 estudiantes, hoy día tenemos cerca de 2,5 millones de estudiantes. Recuerden que en la década del 80, la escuela, el periodismo estaba prohibido. Claro, no se impartía periodismo en Chile. Claro. Entonces, ¿qué ocurrió en ese momento? Las condiciones marcaban un escenario de un joven que ingresaba de inmediato al mundo laboral, tenía hasta alrededor de estos 47 años, pero cuando jubilabas tenía 65. La esperanza de vida en Chile, el año 1980, es de 68 años. De tal manera que la esperanza, Iván, lo que sucedía era que tú jubilabas a los 65 y tenías que cubrir 3 años. Claro, un poquito. Un poquito. O sea, tenías suerte si vivías hasta los 70. Hay que recordar que cuando tú empiezas a analizar en los 80, claro, la gente se moría efectivamente a los 68 años y con suerte una persona que tenía 70 era un anciano, o sea, alguien que ya tú veías que estaba mirando la luz y iba a mirar las flores de trabajo. Sí. Hoy día, entonces, yo creo que hoy día en promedio tienes que cubrir 10 a 15 años en promedio. Hoy día, la esperanza de vida, hoy día 2024, es 81,1 años. O sea, nosotros estamos dentro del top 10 a nivel mundial de la esperanza de vida. En promedio, ¿no? Es la esperanza de vida en promedio, claro, que es un niño que nace ahora, tiene una esperanza de vivir, de acuerdo a las condiciones, 81,1. Entonces, hoy día nosotros vemos que es muy común que personas que tengan 78 años, 76, incluso son productivamente viables activos en el aspecto de todo lo que hacen, activos, mucho trabajo y un aspecto que es fundamental. Entonces pasamos de tener que cubrir entonces 3 años a pasar a cubrir, ¿cuánto? 15, 16 años. Sí, y más tal vez, ¿no? Mi mamá con 77 años sigue trabajando. Entonces tu viejo trabaja todos los días. Y tienes que repartir. Bueno, es que tiene que llevar todas las cosas para la casa. No, claro, tiene que mantener la casa todavía. Pero mira, sí pasa. Víctor, ¿tú cuántos años tienes? 89, mira cómo está. 69 años. Y sigue trabajando. La Berta es jubilada también, po. ¿No ¿Estamos todos jubilados acá? Claro. Tú tienes 67 años. En un país normal estarían ellos en su casa disfrutando. Pero yo creo que la gente con más esperanza de vida también quiere estar más activa. También uno Ricardo se cansa más rápido. tiene 72 años. El negro tiene 72 años y no se le nota. Como es de piel morena, no se le nota la... Yo tengo 31, un poco sufrido. He sufrido. Una vida sufrida. ¿Cierto? 31 como profesor de acá. Espérate, tengo una vida sufrida. Atención a las abuelas, a los abuelos, a la gente del 4%. Director, si puede mostrar este video, el último que le envié, es el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ayer dio su cuenta pública. Wow. ¿Ya? Dio su cuenta pública. Y durante la presentación de su cuenta pública, dijo que el tema del 4% está casi resuelto. Ay, pero eso lo he escuchado. No, pero lo dijo porque yo tengo información. Yo he escuchado aquí al Ceremi de Hacienda que a eso lo hablaba. No, espérate. No, tengo otro dato más. Creo que sí. No era... Porque por esas cosas, como uno anda caminando por el centro y de repente tuve una reunión con uno y vi a un candidato de la primaria reunido con la gente del 4% en un local central de la ciudad. Y me enteré que la agrupación del 4% tenía una reunión ayer con el Ceremi de Hacienda, con Vargas. Y llegaron a la reunión... Y él no llegó. Y él no fue. No me diga que... Y mandó al abogado de la Seremía y el abogado les dijo a las abuelas y a los abuelos que habrían novedades el viernes, pasado mañana. Yo tengo la información además que extrañamente, después de haber estado lista la propuesta el año pasado con Gallardo de Seremía de Hacienda, que era con escala y con un pago tope de 15 millones de pesos, dependiendo de los tiempos, ¿no? 15, bajaba a 12, bajaba a 10, a 8, a 6, a 5, a 3, a 2, porque no podéis comparar una persona que estuvo
15 años en la caja de empleados particulares con una que estuvo 2 meses o 1 año. Y la propuesta que se había armado increíblemente desde la delegación y la Seremía de Hacienda actual era pagarle 5 millones de pesos parejo a todos. Es sumamente injusto. No podés comparar a alguien que cotizó 15 años en una caja particular a una que cotizó 1 año. No, ya, se las van a tirar por la cabeza si esa es la propuesta. Yo lo que manejo es que finalmente se está trabajando, y esa sería la propuesta, la del ex Seremi Cristian Gallardo, el ex Seremi de Hacienda, que es por escala, y que habría un pago tope de 15 millones de pesos, que podría bajar a 14, por ahí está. Y podrían haber anuncios importantes en los próximos días, pero no por la gestión de Ruiz ni por la gestión de Vargas, porque cuando en la IPRES se dieron cuenta de lo que se estaba planteando, en la IPRES volvieron atrás con la propuesta de García. Escuchemos el video a ver qué dice Marcel, son 20 segundos, 30 segundos. Durante el año estuvimos en muchas partes de Chile, Antofagasta, La Serena, Valparaíso, Talca, Chillán, Concepción, Osorno, Temuco. Creo que hay varias otras ciudades más donde estuvimos. Hemos tratado de dedicar más tiempo que lo que habitualmente han hecho los ministerios de Hacienda para estar en el terreno. A Punta Arenas tengo el compromiso de volver cuando tengamos resuelto el tema de la cotización del 4% de pensiones, que ya está casi por salir. ¿Ya está casi por salir, dijo? Ya está casi por salir. Vamos a cobrar la palabra. Pero lo que yo manejo es que, increíblemente, yo encuentro insólito de que en un tema tan crucial, que hagas ir a las abuelas y a los abuelos del 4% de una reunión y el Seremi no se presente. Yo lo encuentro impresentable. Impresentable. Y que mande al abogado así como que, oye, dile que el viernes conversemos. Es una falta de respeto tremenda. Claro. Tremenda. Totalmente de acuerdo con esos temas, No, pero... ¿no? Pero obvio, es una falta de respeto. O sea, es que perder el tiempo a hablar de ese... No, y después, o sea, no se junta con Vargas, después se junta con el ex de Hacienda, con Gallardo, porque se juntaron. O sea, a él es el que vi reunido en los un local. del 4%. No, los vi del 4% reunidos con... Mira, mi mamá le hicieron hacer un curso que se llamaba la Universidad de la Vida. Me acuerdo. Sí. Por el pago y no sé, creo que le hicieron unas clases de computación. Sí. Sabía más ella que la que le estaba dando la clase. Y de ahí no sé qué más pasó. Y está esperando también qué va a pasar con su 4%, qué calla. Y pasa la vida, compadre. ¿Cuántos viejos se nos fueron? Se murieron sin recibir esa plata, que se las quitaron. Se nos fueron. Ojo que es heredable. Sí, hay casos. Pero ¿hasta qué rango? No, y esas cosas de la herencia son complicadas. Por eso, pero depende de algunos que han muerto ya, quizás hasta que los mismos hijos ya no están. Ah, bueno, puede ser, por la vida también. Claro, no está lógico, pero si los hubieran pagado cuando correspondía. Claro. No, yo creo que es un robo. Pero lógico. O sea, a ti cuando te sacan algo que es tuyo y no te lo devuelven, para mí es un robo. Sí. No me da lo mismo si es el Estado o el vecino de la esquina el que me está robando. Bueno, por eso estos temas de la reforma que nosotros estamos hablando, de la reforma previsional, es una lástima que no se traten con la suma urgencia que deben existir. Entonces, nosotros vemos que en realidad en el Congreso se supone que mañana debería haber una discusión ya a propósito de este tema, pero no hay acuerdos, y ese es el problema. Que existan acuerdos para ver cómo nosotros tenemos un sistema previsional que sea un poquito más acorde a lo que nosotros tenemos, porque yo saqué ejemplos de este ejercicio, al igual que, ¿cómo se llama? Que aquí lo mencionó, aparecía una vecina también hablando que me decía que ella había hecho un ejercicio y que ganaba entonces, en el transcurso del tiempo, si ella calculaba, ganaba como 200 y tantas lucas también, que era un aspecto de un monto súper bajo. Y yo también hice ese ejercicio con una persona que trabajó efectivamente entre 35 y 40 años, que cotizó entre los 35 y 40 años, que es harto, porque quiere decir que empezaste entonces, a diferencia de los 80, que salías del colegio y empezabas a trabajar, hoy en día nosotros empezamos a trabajar a los 25, 26 años, con sueldos relativamente bajos, ¿sabes? Relativamente bajos. O sea, yo cuando empecé a trabajar mi primer trabajo fue en la municipalidad, yo recibía 250.000 pesos en ese tiempo, que es un sueldo media jornada y que es baja, y que nosotros recordamos entonces que cuando yo empecé a trabajar el año 2004, el sueldo mínimo eran 238.000 pesos. Claro. De tal manera que yo ganaba más que el sueldo mínimo, ganaba 250 lucas. Mira. Pero con un sueldo que era extremadamente bajo y que tú vas viendo... Eso es lo que... 225 era líquido. 225 líquido. Claro, era lo que yo ganaba, sí, ¿cierto? Y estuve así, por ejemplo, trabajando 1 año y medio. Y de ahí tú vas creciendo en el escalafón. Mi segundo trabajo ya eran 500 lucas y después tú vas subiendo. Pero si tú te empiezas a dar cuenta, claro, hay un inconveniente porque en la primera parte de tu vida laboral
empezamos muy bajo. Y tal vez ya por sobre los 40 empezamos a tener sueldos que se adecúan también a nuestra experiencia. Entonces yo hice el ejercicio. ¿Te acuerdas de tu primer sueldo? Tu primera chamba. ¿Tu primera Mi chamba? primer sueldo, pero que fue como alumno en práctica. No importa, no importa. 5 lucas. Ah, yo también como alumno en práctica. Envíos vales de benzina, weón. ¿En serio? Sí. Y después En cuando- Radio Nacional de Chile, en Santiago sí, ¿eh? Vales de benzina. Y acá No, en Las Mar yo. Yo gané 100 lucas y era un muy buen práctica, porque fue un sueldo de práctica, de ingeniería comercial, y fue en Parenazón. Pagaban bien. Sí, compadre. pues de No, más. yo recibía 5.000 pesos, pero me ponían la locomoción y las comidas y todo, porque Claro. estábamos todo el día en Asmar ahí, de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y a las 5 viejo Sí. las zapatillas con clavo bueno, y rajando todo. Qué mal ganaba agradecido, 5 lucas que- como alumno en práctica, se le tengo que decir. Y después en Santiago como alumno en práctica, un vale para un completo con una bebida. Ya. Ese era mi sueldo. Pero de ahí no me acuerdo, de ahí... Es que después Pero eso fue en la práctica. En la Pero ya práctica, en cuando el tú trabajo empezaste como a tal, trabajar, Creo que 350.000 Claro. pesos, una cosa así. Sí, 350.000. que era un poco más del sueldo mínimo seguro Un cuando poquito más, empezaste a y trabajar. no, pero con boleto honorario. Y con boleta honorario. Que tienes una laguna previsional entonces. Pero mira, eso justo yo iba a comentar porque Sí. Verónica Avendaño escribió acá en Facebook de que ella hizo el ejercicio producto de lo que estamos conversando. Ella era la que te quería nombrar. Y que se metió a su FP y dice, si cotizo tal como lo hago ahora, mi pensión será de 299.039 pesos y hoy tiene 45 millones de pesos. Sí. Yo la verdad tengo una cantidad de lagunas más que los bolivianos. Y la verdad es que... Oye, yo conozco el Titicaca, Sí, no por eso tengo más Claro. lagunas que ellos. Pues, bueno. Yo veo y yo hice además retiro. Claro. Sí, pero uno retiró un palo nomás, pues Iván. Pues. No, porque hubo 2 veces o 3 veces que... Tres uno veces, reti- tres que retiros uno pudiste retiraste, sacar. pues, bueno. Pero yo no tampoco tenía un fondo tan Sí. alto Abultado. por la cantidad de lagunas y por los años con boleta honorario, porque en esa época la boleta honorario no te sacaba la No, plata po. y se iba a tu pensión. Hoy día sí. Hoy día sí. Hoy día sí. Entonces, claramente en muchos de los medios de comunicación tenemos estos problemas de lagunas Sí. y que no los vamos a poder recuperar de ninguna manera. Si esa laguna- Bueno, yo cuando trabajé en la municipalidad me pagaban con boleta honorario. Si el funcionario público en ese momento, tú cuando ingresabas cual. era Honorario. y la boleta honorario, no, Claro. no hay ningún proceso. Y estuve 2 años tal vez trabajando Sí. así, con una boleta honorario, y no recibías ninguna especie de No, y esperando la devolución de abril. y esperando pues, la devolución de abril para poder Claro, tener... Era bueno. como que abril era genial porque Era recibías, tremendo. claro, era tremendo sueldo que tú Sí, tenías sí, sí. Yo en creo abril. que Verónica debe tener mi edad, pues somos muy generacionales de la época del colegio. Y si ella va a ganar 300 lucas teniendo 45 millones de pesos de ahorro, yo no sé si realmente son esos 45 millones que los divides por la cantidad de años y te da las 300 lucas. Yo creo que también debe haber no el 100% No, es que- de esos sí, 45 es que millones se le lo va que a- pasa es que es incierta la cantidad de años que vas a vivir. Claro. De tal manera que lo que hace la FP es que generan probabilidades. Sí, pues. Entonces quiere decir que eso de repente la gente no lo capta porque dice, oiga, pero que eliminen que vamos a vivir hasta los 110 120, años, ¿no? 120 años, porque no, son por probabilidades. Entonces te colocan una probabilidad fuerte de que tú puedas vivir entre los, en el caso de una mujer, entre los 60 y los 70 años, y eso, de acuerdo a la esperanza de vida, te va mostrando que es muy probable que se cumpla, de tal manera que tiene una probabilidad alta, y esa probabilidad, que es un elemento porcentual, genero entonces, de esos 45 millones, una división en esa probabilidad. ¿Tienes una probabilidad que llegues a los 120 años? No, no. Pero la probabilidad, ¿La tiene? probabilidad existe. Es súper baja, es un Sí. 0, y algo. Claro. Es una, de hecho lo explicó en algún momento una ministra. Pero muy baja la probabilidad, pero la colocaron. Y es muy poco probable que tú llegues. O sea, la Verónica va a tener 120 años y va a ganar 300 lucas. No, va a ganar menos porque va a tener, Va el dinero se te va achicándose, achicando y la mayor parte del dinero se va a los elementos en los cuales tú tienes mayor probabilidad de vivir. A no ser que contrates una compañía de seguro, ¿no? Claro, la compañía de seguro, tú haces el negocio y la compañía de seguro Pero- te agarra tu dinero y te lo divide en partes iguales, pero debería ser menos. ¿Igual bajaría? ¿Igual va bajando? Va, Pues no, te va deja- a ser menos que pero te deja- 299. No, lucas. no, pero te deja una cuota fija hasta el te día deja que una te cuota mueras, fija ¿no? hasta que tú te mueras. Claro. Hasta que tú te mueras, dependiendo del trato que haces con la aseguradora. Claro, Pero no que todos hacen se eso. vincula con la UEF. Que eso es un negocio. Ese es un negocio. Es un pues. negocio, Es de, porque de la misma FP también. Porque por eso era tan difícil que las aseguradoras y las personas sacaran su dinero de las aseguradoras, porque cuando hubo el tema del 10%, quiere decir que en el 10% tu dinero de capitalización individual está ahí de cierta manera, es tu dinero. Pero cuando se lo entregas a una aseguradora, le entregaste el monto a la aseguradora y la aseguradora es la que se hace cargo. De tal manera que ya no es tu plata, la plata es de la aseguradora y la aseguradora calcula entonces el aspecto, te revisa y te dice, compadre, sí, tú vas a vivir hasta tanto,
y te calcula entonces, por ejemplo, el monto de tu pensión. De tal manera que los problemas que existen en el aspecto del mercado laboral, y tenía muchas otras informaciones, se encuentran relacionadas efectivamente con que nosotros tenemos muchas lagunas y a diferencia de nuestros viejos, ya vivimos hasta los 81 años y lo otro que no trabajamos de forma continua 40, 45 años. Cano Crema dice, cuando yo sea presidente, este ñato se va de ministro de Hacienda, dijo. Mira. Muchas gracias por la confianza. Oye, pero como yo te decía... Pero antes podrían elegirte como coach. Muy bien. Pero veamos un escenario... Vamos paso a paso. Pasito a pasito. Pero veamos, yo hice un ejercicio, una persona que trabaja 40 años, sabes que su pensión, cuando él jubila a los 65 años, sin laguna, sin nada, su pensión como máximo llegaría en promedio a los 583.000 pesos. O sea, hoy en día trabajar los 35, 40 años completos, 583.000 pesos. No tengo el ingreso disponible porque este es un promedio. Ya, perfecto. ¿Ok? De tal manera que obviamente existen personas, pero es muy difícil que durante entre los 40 años de cotización tú tengas un sueldo extremadamente alto. Porque esta es la realidad, por ejemplo, de profesores que empezaron a trabajar a los 25 años en un colegio y terminan a los 40 y un profesor, su tasa de reemplazo es súper baja. De tal manera que si tengo los ingresos promedios, el ingreso por lo general para obtener una tasa de reemplazo de un 32,6 es 1.339.000, ¿cierto? Pero una tasa de reemplazo del 32%, eso quiere decir que tu pensión va a ser de 435.000 pesos. El caso que nos dicen ahí, para sacar una pensión promedio de 205.000 pesos, es teniendo un promedio de ingreso de 792 lucas. Pero estáis ganando un... O sea, si tú te das cuenta, la caída es tremenda. La tasa de reemplazo se refiere a lo que tú vas a recibir en comparación del último sueldo. El promedio de la tasa de reemplazo dice que todos los chilenos, a diciembre del 2023, vamos a recibir entonces una tasa de reemplazo... 2024. No, diciembre del 2023, es el último dato que tenemos, perfecto. Vamos a recibir alrededor de un 27% de nuestro ingreso. Si ganamos entonces 1 millón de pesos, en promedio deberíamos sacar 270 lucas. O sea, el escenario es súper oscuro y por eso en algún momento la presidenta Bachelet con Marcel generan el concepto en el primer gobierno, Mauricio, si tú me puedes ayudar, del pilar solidario. O sea, el compadre, ya vieron, sabéis que la AFP ya no da. No da. Dejemos que exista la AFP y propongamos entonces un pilar que pueda ayudar entonces y que provenga por parte del Estado, al igual que como yo mostré en Capredena, y ayude esto, porque antes eran todas las pensiones autofinanciadas. Bueno, que es lo que el 6% famoso que se va a empezar a ver ahora, claro, que había partido con un 6 total para después un 3 y 3, la oposición hoy día no quiere absolutamente ni un 1%, parece que podría llegar al 1, que uno de ese haya un punto que se va a capitalización individual, que habría se podría estar cediendo ahí. Ese 1% yo no sé, en algo debe ayudar, pero no sé si te va a cambiar mucho. Pero hay un sector, Mauro, que no quiere ni siquiera legislar de esto. Nada. O sea, no quiere ni siquiera sentarse a conversar. Eso no quiere modificar el sistema, un sistema que está absolutamente en ruina. De tal manera que esto fue súper complejo para el presidente, porque el presidente entregó una promesa, Mauro. Y la promesa que dijo es, se van las AFP no más AFP. Vamos a acabar con este tema y presentó una propuesta y ahora ya estamos en el segundo, pasando al tercer año del mandato y no se ha cumplido este aspecto y te lanza todavía una bomba que podemos hablar la próxima semana, ¿cierto? Cuando venga de nuevo, que es el aspecto de la condonación del CAE, que es imposible. Es imposible. Es imposible, son 12.000 millones de dólares. O sea, la gente ni siquiera imagina cuántos son 12.000 millones de dólares. Yo no sé si son lo que dijo Matei, las 250 teletones, porque ¿cuánto es una teletón? ¿35, 40 mil millones? Más o menos. ¿Eso es? ¿De pesos chilenos? Millones? Estos son 12.000 millones de dólares. No, claro. O sea, ¿el celular no me va a alcanzar? No, ni así. Claro, no tampoco te va a alcanzar. Tampoco. Tampoco te va a alcanzar. ¿12.000 millones de dólares? 12.000 millones de dólares. A ver, pero la cabeza, pues. ¿La cabeza para qué? ¿Para dibujarte? 12.000. ¿Ahí están los 12.000 millones? No. ¿Sí o no? Sí, de dólares. Sí, por... ¿A cuánto está el dólar? 900, colócalo en 900, está un poquito más bajo 900. Claro, eso es como... ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Esos son... ¡Cómputo final! 10 billones. 10 billones. 10 billones. 10 billones 800 mil. 10 billones 800 Me siento como la Teletón, Mauro. Claro, no lo puedo leer. Sí. 10 billones 800 acá millones. No,
una concejal que tuviéramos también con... 10 billones. 10 billones de... 11 billones de pesos. Bueno, ese básicamente es un tema también, al igual que si esto no se cumple, Mauro, si la reforma previsional no existe, no se sientan a conversar, esto va a ser un tremendo fracaso para el gobierno como tal, porque cuando tú analizas, por ejemplo, ahora otro caso, porque te consideré un tipo que trabajó durante toda su vida, entre los 40 años, pero soy una persona que, por ejemplo, solamente trabajó 25 años, cotizó 25 años, que es común, sucede porque están, por ejemplo, el aspecto de tener lagunas previsionales, su pensión no alcanza los 270.000 pesos, en promedio. O sea, en ambos casos, el trabajador que trabajó toda su vida, en ambos casos, el trabajador que trabajó solamente 25 años, no alcanzan a superar la línea de la pobreza, o sea, caen en la pobreza. Caen en la pobreza, la línea de la pobreza son 600.000 pesos. Después de haber trabajado claro, 20, 30 años. Tal cual. Y tú recibes la PGU... ¿Qué dijo? 10.800.000 millones. 10 billones 800 10 mil billones 800.000 millones. Claro. Eso sale... No, pero si nos da condonación, y yo creo que ni siquiera hay propuesta para la cuenta pública. O sea, no lo sé. No lo sé. Yo creo que va a haber alguna alternativa, pero hay personas... Pero es que el gobierno puede hacer una propuesta y claro, pero eso se la da... Y lo otro es que tampoco ya la vamos a ver entonces efectiva. ¿En este gobierno? En este gobierno ya no la vemos. Y lo otro que también no hay que olvidar que tienes personas que han cumplido durante todo el tiempo. Por ejemplo, yo terminé de pagar mi fondo solidario en ese tiempo el año pasado. ¿Ok? Yo tengo 47 años, yo terminé de pagar a los 46 años mi fondo solidario. O sea, lo que yo estudié en la universidad y que salía a los 25, estuvo todo ese periodo de tiempo y yo recién terminé de pagar. ¿Qué es lo que yo decía? Hablábamos ayer con Iván de que hay unos parlamentarios que siguen debiendo el CAE, pues, estás recibiendo 9 palos mensuales y no eres capaz de pagar tu deuda universitaria. Claro. Vamos, a mí me parece una sinvergüenzura eso. Me parece una sinvergüenzura. ¿No hay ninguno acá? No hay ninguno acá. Oye, el Pilar Solidario comenzó con la reforma previsional 2008 en el gobierno de Bachelet. Tal cual. Que me acaban de indicar. Sí, y se generó el Pilar Solidario y se generó también la pensión básica solidaria. Exacto. O sea, habían personas que no recibían pensión, como en ese momento se le llamaba la dueña de casa, y se generó entonces una pensión básica solidaria que hoy en día cambió y se llama la pensión universal garantizada. Dice, el Pilar Solidario comenzó a operar con la reforma provisional del 2008, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. Allí se creó el bono para el hijo, o sea, por hijo, que después fue el negocio con el hijo. Y también 2 instrumentos para la población más vulnerable, la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario. Mira, Juan Irarrázaval, del Partido Republicano, Diego Ibáñez y Catalina Pérez, del Frente Amplio, y Héctor Barría, de la Democracia Cristiana, registran deudas con entidades educacionales en sus declaraciones de patrimonio. En un mes de trabajo pagaste tu deuda. No sé si en un mes ya, pero en 2 meses ponte tú, si debes tanto, depende de la carrera, qué sé yo, o la querés pagar en 2 o 3 cuotas. De hecho, yo hice el esfuerzo el año pasado, porque yo debería seguir pagando. Y yo llegué y dije, sabéis que esto va a subir, y la universidad en el Fondo Solidario te entrega entonces la posibilidad de generar un descuento del 25% si tú pagas el remanente que tenías. Claro. Y yo todavía debía a Mauro alrededor de 1.800.000. Ya. De tal manera que hice el esfuerzo, sacáis el 25% y pagaste entonces el millón y algo que te quedaba restante. O sea, como un palo y medio. Yo pagué como 3 carreras en un determinado momento dentro de todo ese periodo. Con todos los intereses. Que a mí no me molesta haberlo pagado porque yo siento que en realidad tú se lo entregas también y permitías entonces que otros jóvenes, pero a mí lo que me molestaba es que no había rendición de aquello. Entonces yo no sabía, efectivamente, si ese dinero, qué parte se va a los gastos operacionales, qué parte se va a lo otro. Tú no sabes. Claro. Hoy día recién el Estado está haciendo un esfuerzo con el Servicio de Impuestos Internos a entregarte un estado de qué se gastaron tus impuestos. Pero durante mucho tiempo nosotros no tuvimos ninguna... Yo no tenía idea y todavía no lo sé. ¿En qué se gastaron esos aspectos? ¿Qué parte se fue a gastos operacionales? Claro, pagaron sueldos. Claro, compraron computadores. Claro, compraron computadores. Porque en realidad me da la impresión de que las entidades que se encargan del Fondo Solidario adentro de las universidades son sostenidas por los fondos que entregan entonces también los alumnos. Los exalumnos en este caso. Tal cual. Entonces, yo veía que siempre iba a subir mi deuda. Pero bueno, era ese otro tema, ¿ah? Que nos sacó un poco de lo que significaba la reforma previsional, y esa reforma previsional entonces es como una deuda muy pendiente,
Tengo datos también que lo podemos tratar la próxima semana sobre lo que ocurre en Magallanes, ¿cierto? Magallanes bien particular en cosas, ¿cierto? Así que hoy, en los ambos casos, trabajes o no trabajes, es una mala noticia para la gente que está en casa, no va a poder superar la línea de la pobreza. A no ser que existe rápidamente ahora una reforma para que nosotros, por lo menos, tengamos más que un pilar solidario y tengamos tal vez alguna pensión que... En 20 años más. Porque si ustedes tienen una pensión ahora y jubilas, que es muy difícil tener una pensión de 606 lucas, no, ¿cierto? Si tú tienes por sobre esa pensión, tú no recibes aporte de la... Me acaba de escribir un amigo que trabajó 40 años. No, es terrible. Y su pensión es de 400.000 pesos. Claro. Y acá, yo no sé si tiene algo que, bueno, es que no me da que ver. Conversábamos hace unos días atrás, un amigo en Santiago, un tremendo gran amigo, 32 años trabajó para una universidad. Fue desvinculado hace una semana. Y le pagaron 11 años. O sea, regaló 20 y tantos años a una institución. 11 años, claro. Eso claro, pero ahí está toda la clase política porque eso fue un proyecto aprobado en el Congreso de Chile. Sí, pues. Y tanto las izquierdas como las derechas. Entonces, ¿sabes lo que me conviene? Todos votaron. Cumplir 11 años y que te despidan. Y que me echen. Pero ahí existe, pero existe un problema ahí, Iván. Existen empresas que lo que hablamos en la última vez que nos reunimos, que no tienen para pagarte esos 11 años. Claro. Y existen entonces también el otro lado, que es el trabajador que no quiere irse sin esos 11 años. Sí, pues. Se sentamos y ya lleguemos a acuerdo, Iván. Lleguemos a un acuerdo. Págame mis 11 años. Es que no tengo. Chuta, entonces yo no me voy a ir. Bueno, es que te tengo, entonces te transfiero. Te voy a colocar entonces a trabajar en este otro lugar. Porque no te puedo pagar los 11 años. Porque además siempre le va a pagar 11 años. ¿Cierto? Okay, claro, 30, entonces sigue trabajando, te pongo a hacer algunas tareas administrativas y ya está, diviértete. Se pierde productividad y motivación, claro, por lado por y lado. Supuesto. Entonces yo conozco mucha gente que está trabajando obligado hoy día en alguna pero pega sucede, po. Porque no quiere perder los 11 años. No quiere y la empresa no quiere pagar los 11 años. La razón que te dan no es que yo no renuncio porque voy a perder mi antigüedad. Tal cual. Es como la razón que existe. No vas a perder tus 11 años. No voy a perder mis 11 años. Nada más porque tu antigüedad no existe. Tu antigüedad ya terminó. Se finiquitó a los 11 años. Claro, los 11 años terminó tu antigüedad. Ahora no sé por qué es 11, pero bueno. Yo te podría responder. Vamos a la pausa. Claro, es tan lógica. Donde las viejas. Oye, pero ¿sabes qué? Atento. Es un tema interesante lo de los tantos años de trabajo, pero lo otro, y ayer tuve una conversación con un amigo, no fue discusión para nada, pero sí tenía su mirada él, en el funcionario público. Yo siempre, no es que esté en desacuerdo con el bono de zona. Ok, la bonificación. La bonificación por ser funcionario público acá me parece correcto, sí. Vale. Pero vamos los dos al mismo supermercado, vamos los dos al mismo servicentro, vamos los dos al mismo quizás clínica, hospital, y yo no recibo esa bonificación y vivo en la misma ciudad que con él. Me dice, claro, pero es que tú tienes un sueldo, aquí, que allá, que yo no sé si podemos conversar el por qué yo, o la señora Juanita que trabaja en la cordonería tanto, no recibe una zona, un bono de zona extrema por estar acá. Oye, está pero prendido, buenos temas, me dirá. La próxima reunión voy a hablar sobre lo que significa una zona ¿te gustaría recibir 30%, 70% más de tu sueldo? O que cada 3 meses recibas un sueldo. Sí, por supuesto. Claro. ¿Por qué ellos y no yo no? Sí, no digo que si se lo vivimos quiten. La misma. Claro, no digo que se lo quiten. Las mismas condiciones. Vamos al mismo supermercado. Claro. Y capaz, pero capaz que tenga una respuesta lógica y que nosotros no tengamos por qué recibirlo. Y eso es uno de los temas, porque también existen reconocimientos por título. De tal manera que existe un negocio educacional de instituciones que en realidad no te entregan un buen título educacional, sino que haces todo el aspecto online para recibir el título y para ese ganar título, más plata. Y claro, te genera, y que no es menor, no, porque en realidad tú por el reconocimiento de título del Estado, que depende, puedes ganar hasta 400 lucas más. Solamente por tener el reconocimiento de título, y el problema es que sigues haciendo las mismas funciones. Lo mismo. Porque en el Estado es muy difícil que tú subas. Oye, yo me voy, compadre. Está mal pelado el chancho, compadre. Está mal pelado el chancho, ¿no? Claro, y es difícil que un empleador normal le pague a Mauricio, ¿sabes qué? Tú estudiaste ahora e-learning, no sé cómo hacer picarones. 10 lucas más, no va a hacer eso. Eso no va a pasar en el ámbito privado. No, eso pasa solamente en el servicio público. Eso pasa solamente en el servicio público. Ya. Oye, vamos a quedar mal con todos, compadre. Sí, la Fuerza Armada. Pero bienvenido al matinal de donde quedas mal con todos. Muy bien. Sí. Porque los otros es nunca quedas mal, mal. O sea, no voy a salir como consejero así si seguimos hablando de estos temas. Bueno, tú lo decías. Yo creo que sí, Yo creo que la gente está cambiando. Muy bien, ojalá. Está eligiendo por esto y no por... ¿Tú crees? Espero que la gente vote por cabecita y no por sabor a puré de papa. Oye, ¿vamos a la encuesta? Vamos a la encuesta.
Ese no va a decir nada de eso que escribieron, no. No, que te lo nombraron a ti directamente, ¿no? ¿Que dice que tengo mala onda con la Verónica Aguilar? No tengo mala onda. No, están preguntando por qué yo tengo mala onda con Verónica Aguilar. No tengo mala onda. Tuvimos muy buena onda en algún momento, no, de amistad, pero hoy día ya no somos amigos. Pues, no. Y ella se molestó por una columna que yo escribí donde la critica políticamente. Y eso pasó. No es más, no tiene una mayor profundidad, nada por el estilo. No. Que tengo mi opinión política al respecto, la he dado a conocer en las columnas. Me imagino que ella también la leí o no, da lo mismo finalmente si la leo o no. La columna no la hago para que la lean personas específicas o en particular. Pero tengo una crítica política y creo que es un riesgo, porque además hay que prevalecer las preparaciones, las capacidades. Y creo que lo que hizo políticamente de un tiempo a esta parte fue muy erróneo. Y creo que una persona sola no puede ser autoridad porque es un riesgo afrontar los desafíos que tiene una comuna, una región o cualquier institución. Cuando una persona, cada uno verá si cree que tiene o no tiene las capacidades, ella o cualquier otro, ¿no? Es una opinión personal política. Yo hago las diferencias entre las relaciones sociales y de amistad y los roles que tengo como periodista y como director de medios en Zona Cero, La Patagónica, el BDR, etcétera. Y yo separo, yo cuando salgo del BDR y me voy para la casa, soy el Mauro, soy el papá, soy el compañero, el esposo y el amigo también. Pero cuando entro, estoy al frente de un micrófono, frente a un computador escribiendo, yo cumplo un rol que no tiene que ver con las amistades. Los que y las que no entienden o no entendieron eso, no merecen ser mis amigos. Es así de simple. Yo no me meto en la pega de nadie. Fuera de mi pega, en mi rol como periodista, yo no me meto en la pega de nadie, sería una falta de respeto y una patudez, ni la de un amigo o amigo, ni siquiera un conocido. No me puedo meter en la pega de nadie. En mi rol como periodista sí puedo exigir a una persona que es un servidor público, que fue electa democráticamente, que es designado, que tiene que ver con la política, con la actualidad, con la economía. Pero yo no puedo ir a criticar a Juan Luis Villarzo por cómo hace sus clases en Lumar. Claro. ¿Qué derecho? Si él cumple un rol como profesor. Cuando sale del aula, cumplirá un rol como economista, y cuando llegue a su casa como padre, como esposo, etcétera. Nadie se puede meter en los roles de nadie. Me parece una falta de respeto y una patudez, y que no merece seguir adelante ningún tipo de relación, ni de amistad, ni de vínculo personal, ni nada por el estilo. Mala onda en ningún caso. Pero yo pongo los paralelos y hago las diferencias entre lo personal y lo profesional. Buena aclaración. Nos dejó callados. Me parece perfecto. ¡Vamos bailando! El peor. Ay. Ya, vamos a la encuesta. Pero acá todos tienen candidato, porque la verdad anda haciendo puerta a puerta, así que ¿qué me dice a mí? Claro, sí. Páseme el folleto, no lo antes leyendo, ¿eh? Lo iba a mostrar, Pero está bien, muy bien. Yo encuentro que la gente es libre de hacer lo que le parezca. Y hoy día los medios tienen que abrirse a decir qué es lo que sienten. Exactamente. ¿Qué es lo que piensan? Exactamente. Yo llamé a votar por el apruebo en este programa y no me arrepiento porque era mi posición mía, de Iván Yutrunich. Exacto. Y fui con mis hijas al árbol cuando ganó Boris porque me sentí identificado. Pero ¿sabes por qué me he identificado? Por mis hijas. Porque para ellas fue un tema tan potente que yo creo nunca más lo van a ver, de que alguien de acá sea presidente de la República. Es como cuando Chile, campeón de América. Claro, tuvimos la cueva que salimos 2 años seguidos. Pero esos jóvenes, esos niños, hoy día tienen otra mentalidad. Entonces, estamos de acuerdo. Hoy día yo creo que los medios tienen que abrirse a decir, ¿sabes qué? Yo opino esto. A mí me parece que no tiene nada de malo. Sí, es que antiguamente a nosotros nos han crucificado en este programa. Sí. Han llamado a quitarnos auspicios, quitarnos los recursos por dar nuestra opinión. Sí. Y eso es bajo. Es bajo. Acuérdate, yo te comenté hace unos días atrás, yo ofrecí un trabajo a Williams y me enteré que a Williams llamaron desde acá para que no me contraten, güey. De cómo me podían contratar a mí, güey, para hacer una pega en Puerto Williams. Mira la maldad. Y es un personaje que fue hacedor del gobierno, güey, que trabajó durante mucho tiempo en los gobiernos, se alimentó, y bien alimentado, de los gobiernos. Y no, güey, súper bien. Uno tiene, güey, una opinión diferente, güey. Te voy a cuarto. ¿Problema tener una opinión distinta? Pero nada, pues. Ninguna.
Ninguna. Nada. Eso. Uno no se puede molestar con alguien que piense distinto a uno. Po. Claro, exactamente. Es más, en las familias hay pensamientos distintos. Imagínate en las amistades, examistades, conocidos, que uno se ande molestando porque... No. Es una cuestión pero a mí lo que de madurez política, de madurez como persona y de madurez política, entiendo yo que así uno tiene que afrontar las cosas, pero nadie puede inmiscuirse en la pega del otro. Si, aunque te sientas el más amigo o amiga del mundo, no te puedes inmiscuir porque es una falta de respeto, es una patudez. Y es no entender en qué mundo vivimos, pues, bueno. Y no respetar la pega que hace el otro, pues. Claro. Eso es lo que me parece. Aunque la haga bien o lo haga mal. No. Claro. Cada uno verá, pues. Bueno. Claro. Ya, vamos a la encuesta, compañero. Vamos a la Oye, encuesta. qué rato, ¿eh? Vamos. 10:28. ¿Qué dice la encuesta? ¿Usted cree que los consejeros y concejales deberían rendir cuenta pública de sus gastos? Han votado. Oye, Yo opino que sí. 183 personas solamente en YouTube, ya veremos Facebook. Yo opino que sí. ¿Vas a alcanzar a votar? Alternativa A, sí. Ah, sacar el Alternativa B, porcentaje. no. Alternativa C, no estoy ni ahí. Hay gente que puede estar ni ahí, obviamente, con esto. ¿La cerramos? Sí, pues cerremos. Cerremos, director. ¿Con cuántos? 183 votos definitivamente. Ahí está. 90, Una pero paliza. claro. 165 votos. Mira. que sí. ¿Usted cree que los consejeros y concejales deberían rendir cuenta pública de sus gastos? Sí, un 90%. No un 5%. 9 votos que no. Y no estoy ni ahí un 3%. 9 votos que no. 9 votos que no. Que no. 9 votos nomás. Nadie. Nadie. Muy poquito. O sea, todos opinan que, claro, deben dar rendición de su gasto. Tienen que darlo. Pero en todo caso, yo no sé, porque esas rendiciones creo que son públicas. Hace un tiempo se publicó Algunos. los viatictos. Ah, no, pero Que claro, los viáticos no. creo que tienes que dar cuenta pública. No, espérate, lo que pasa es que una Claro. cosa es una nota que haga un medio y otra que cada actor político electo democráticamente dé una cuenta pública, no solamente de su gestión, sino que de sus gastos. Claro. Mire, yo recibí X plata en viáticos y se gastaron en todo esto y te tiene que dar cero, pues, bueno, abajo, ¿no? No más tanto o menos tanto, como se supone. Ya, ¿y en Facebook también tenemos? Yo me acuerdo... No, es que no lo puedo. No, No, dígalo, Me suéltalo. acuerdo antiguamente consejeros andaban recogiendo boletas para poder generar rendiciones. O sea, mira lo eso que fue te acordaste, notorio. me acordé yo hace también mucho mucho tiempo. Sí. Tránsfugas. Sí. Pero espérate, Mira, ya ahí habían está. servicios públicos que te decían el 23, 24, 27 de diciembre, hazme una factura por 400 lucas Tal cual. que pase por campaña porque Hazme si un no... video rapidito, viejo, lo podéis tener de aquí al mediodía porque tengo que cerrar el año. Sí. Oye, casi 100 personas. Mira, oye, que votó harta gente. ¿Y esta es la otra? Esta es la de la- Facebook, la- que es muy similar a... Es la misma Mira, pregunta, pero en Y te Facebook. aparece incluso ahora Las personas la que cantidad. votaron, sí. 87% sí, un 7% no estoy ni ahí, un 6% que no. Casi 99 personas. muy similar a la... Casi sea, 300 personas votando. Casi Es 300 buen personas. número. Es un buen número. Como un consultado? sondeo Sí, del es momento. un sondeo. Es un sondeo de las personas que están viendo y que en realidad, claro, manifiestan su opinión. Y esta es la pregunta del pueblo. La del Yo creo. miércoles Pues de la jueves. gente La gente la hizo- eligió. la redactó. Ellos la redactaron. Sí, Y la envió Darwin Sepúlveda hoy día. muy bien. Muy bien. Darwin Sepúlveda por esto recibe un bono de... Una naranja y un Una- plátano. Le vamos a pagar su práctica. Ahí verá qué hace él. Un completo. Un completo para su práctica. Con un juguito. Ya, mi viejo. Qué Chao, bueno. Juan Luis. Gracias, Un Juan gustazo. Luis. Siempre, Que le vaya muy gran bien. tema. Que le- Chao, va, muchachos. ¿se va a la Ibaña ahora, no? Me voy Sí, con vale, el gran Daniel Oye, Morales. sale de Saluda, un, Daniel. de un programa No, comunista y sí. se va al otro. Más comunista todavía. Te gusta la olla y el martillo. ¿verdad? Ya, nos vamos. Ya, pausa comercial. Ya llegó María Elena. A prepararse, a llamar, a preguntar. Está la Gisela. Está el Negro Sánchez que trajo su turbante para leer las otras cartas. ¿Ah? Del negro lee la bola. Hoy La bola que larga trajo- duración, María Elena. María Elena, larga duración. Pausa y volvemos. Ya volvemos con Juntos Otra Mañana, el matinal de los Magallánicos.